En este video se presenta el problema de la dispersión caótica como proyecto final de la materia Programación e Introducción a los Métodos Numéricos. El grupo está integrado por Santiago Peña, Luis Fernando Horta y Daniel Flores. Bueno, primero empezamos a abordar el problema como un sistema con una fuerza central y la fuerza interactúa con esta partícula. El libro que tiene planteado el problema toma la energía total del sistema como constante, indicando que la fuerza es central y depende del radio o distancia a la cual se encuentre de esta la partícula. Se le llama dispersión caótica a toda trayectoria o movimiento a la cual no se le pueda conocer con detalle sus características en todo momento, y que por más pequeña que sea una variación en sus condiciones iniciales, su trayectoria va a ser totalmente diferente a la anterior. El movimiento de una partícula de masa m en un potencial, el cual está expresado aquí por esta ecuación de dos variables, se obtiene a partir del sistema de ecuaciones donde tomamos la fuerza igual a menos el gradiente del potencial y tomamos que la derivada de la posición va a ser igual a la velocidad. Lo que buscamos es obtener la posición y la velocidad de la partícula en base a estos sistemas. Para resolver este sistema se hace en base a un parámetro t o tiempo, usándolo en el método de integración de Runge-Kutta, obteniendo así los valores de la velocidad y la posición a medida que este parámetro avanza. Y ya que para empezar a encontrar las soluciones del sistema es necesario darle valores iniciales, tomamos la expresión de energía total y encontramos el valor a tomar de la velocidad inicial en el eje X, toda basada en el máximo de la ecuación del potencial. Runge-Kutta es un método para la solución de ecuaciones diferenciales de varias variables. Este se basa en un método de aproximación a las pendientes. Resolviendo el problema y programando ya en C++, empezamos con dar unas constantes globales para todo el programa, en donde la masa va, bueno, en este caso se ve como 1, pero varía según cada vez que corramos el programa, y un delta t igualmente varía cada vez que corramos el programa. Ahora vamos a declarar las funciones, en donde f sub 0 es la derivada de la posición con respecto a x, con respecto al tiempo en x. F sub 1 es la derivada de la posición en y con respecto al tiempo. F sub 2 es la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo. Y f sub 3 es la derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo. Acá en RK4 es la implementación del método Runge-Kutta para las ecuaciones diferenciales ya antes mencionadas. Y f es la función del potencial. En la función main damos los parámetros iniciales y lo que nos debe aparecer en la pantalla. El sistema de ecuaciones es la implementación de las funciones ya antes mencionadas, en donde f sub 0 pues nos retorna al potencial, f nos retorna al potencial, f sub 0 nos retorna a y2, que en este caso es la velocidad en x, y f sub 1 nos retorna a y3, que es la velocidad en y. F sub 2 nos retorna a la derivada de la velocidad, como ya lo habíamos mencionado en x, y f sub 3 nos retorna a la derivada de la velocidad en y. En esta parte del código implementamos el método de Runge-Kutta para las ecuaciones ya antes mencionadas con los resultados de cada una de sus funciones. Uno de los principales problemas aquí que tuvimos fue en base al planteamiento de las condiciones iniciales que nos planteaba el libro. El libro tomaba que la velocidad inicial en y debía ser igual a menos la obtenida al despejar la velocidad en la ecuación de energía total del sistema.
y que la velocidad inicial en x debía ser 0. Al intentar nosotros comenzar el problema con estas condiciones iniciales, nos daba que la partícula se desviaba sin siquiera tocar o interactuar cercanamente con el potencial. Lo que sucedía era que principalmente nos percatamos de que el potencial debía ser netamente repulsivo para que la partícula tuviera una interacción fuerte con esta y escapara de una manera caótica precisamente del alcance de este potencial. Así nos percatamos de que si iniciábamos el problema con estas condiciones iniciales, en X simplemente la iba a repeler y se iba a alejar a la derecha como tenemos acá, y en Y iba siempre a seguir avanzando con la velocidad un poquito incrementada por el potencial obtenida por la ecuación de la energía. Nos percatamos más allá haciendo un análisis un poco tendido hacia la física de que si el potencial era atractivo, o sea que la fuerza iba a ser igual a más el gradiente del potencial, íbamos a obtener que dándole algunos ciertos valores iniciales no muy bruscos, esta partícula iba a tender como tal a orbitar o a mantenerse siempre al alcance del potencial, como podemos observar en esta gráfica. Aquí utilizamos unas condiciones iniciales en las cuales la velocidad en X y en Y son bastante reducidas para que no se escape el potencial, y el gradiente va a ser positivo, así que la va a estar atrayendo siempre, obteniendo esta gráfica que observamos acá. Ya solucionado este problema, nos dispusimos a graficar algunas trayectorias que toma la partícula variando la posición inicial en Y, que llamamos el parámetro de impacto B. En esta gráfica tomamos tres trayectorias variando pues 3 veces el parámetro de impacto B, pero con GnuPlot no pudimos apreciar muy bien cómo interactúa la partícula con el potencial. Entonces traspasamos el código a Python y usamos la librería PyPlot para graficar de una mejor manera los potenciales y las trayectorias como se ven en esta gráfica. Y así podemos ver cómo interactúa, pues dependiendo del parámetro B de la posición inicial en Y, podemos ver cómo interactúa la partícula pues con los potenciales. Podemos ver que al variarlo, aunque sea un poco, en este caso 0,0010, vemos que pues las trayectorias dan cosas totalmente distintas. Después, para calcular los ángulos de dispersión que tiene la partícula, ya una vez alejada del potencial, cuando ya no esté interactuando con el potencial, estos ángulos pues van a ser totalmente diferentes. Y la función que usamos, hicimos un cambio en el main para calcular los ángulos, y fue ya cuando la partícula está alejada del potencial, calculamos la relación que tiene su velocidad en Y con su velocidad en X usando la función trigonométrica de tangente. También los ángulos pueden variar dependiendo de qué tanta energía cinética se le imprime inicialmente a la partícula. Entonces vamos a ver a continuación que si se imprime una energía mayor a la del pico del potencial más alto, pues los ángulos no van a tomar un comportamiento caótico, mientras que si le imprime una energía menor a la del valor máximo, pues los ángulos sí van a empezar a tomar valores de una manera caótica. En esta gráfica se toma una energía mayor a la del pico más alto del potencial y podemos ver que la dispersión de los ángulos no alcanza a ser caótica, sino que es una dispersión continua. Mientras que en la siguiente gráfica vemos una dispersión mucho más caótica, y esta fue cuando se le imprimió una energía cinética comparada con la energía del potencial mucho menor. Acá se toma un intervalo tomando el parámetro de impacto B, se toma el intervalo de menos 0,6 a menos 0,1. Podemos ver que a pesar de que el intervalo es muy pequeño, los ángulos de
dispersión, pues empiezan a tomar valores muy desordenados de una manera bastante caótica. Para observar mejor este comportamiento caótico, redujimos el intervalo del parámetro b a menos 0,4 hasta menos 0,37. Podemos ver acá que a pesar de que el intervalo ahora es mucho más pequeño, los valores siguen siendo bastante caóticos y pues no son totalmente predecibles. Para seguir viendo qué tan sensible es el sistema, dadas las condiciones iniciales, tomamos aún más pequeño el intervalo del parámetro b. Lo tomamos desde menos 0,392 hasta menos 0,378. Podemos ver que los cambios del parámetro b son muy pequeños, pero siguen dando unos ángulos bastante dispersos entre sí. No siguen como una especie de lógica, sino que empiezan a dar valores que parecen al azar. Ya para finalizar y para poder dar a conocer una de las principales nociones que tuvimos al resolver este problema, fue que siempre, a pesar de lo pequeña o lo diminuta que sea la diferencia de las condiciones iniciales, vamos a obtener unos valores finales de la dispersión de la trayectoria de la partícula completamente diferentes, sin obtener algún patrón o algún régimen de comparación entre sí, sino simplemente parecidos sacados al azar. También se demostró que el movimiento caótico en el potencial, el ángulo final tras cada aplicación del código, van a dar completamente diferentes sin tampoco seguir algún patrón en absoluto. Y es necesario que el gradiente o que la fuerza sea de repulsión para que la partícula siga una trayectoria de dispersión respecto al potencial, ya que si no, es muy probable que la partícula se quede al alcance del potencial y nunca en una trayectoria hacia el infinito, dispersándose de esta, no con todos los valores iniciales, pero con una gran mayoría desde que no sean muy grandes. Muchas gracias.